Hay un negocio especialmente perverso allá afuera y además es un negocio especialmente jugoso. Ofrece la posibilidad de ganar miles, cientos de miles, incluso millones de euros con absoluta impunidad y sin hacer nada más que hablar. En este negocio uno puede poner tranquilamente en riesgo la vida de miles de personas, puede alejarlos de tratamientos médicos que les podrían salvar la vida, puede mentir con un descaro absoluto en medios públicos, puede calumniar a millones de profesionales, a millones de hombres y mujeres que trabajan en disciplinas como la medicina, la farmacología, la bioquímica, la biología molecular, la biotecnología. Uno puede atacarlos, llamarlos asesinos, psicópatas, bárbaros, criminales, y no pasa nada. Los tribunales no hacen nada al respecto. La policía no está haciendo nada al respecto y las fiscalías no están haciendo tampoco nada al respecto. Es el paraíso del delincuente, el campo de juegos del criminal. Es algo mucho más tranquilo, seguro e impune que ponerse a asaltar gente en una esquina con una navaja, o mucho más limpio y tranquilo que robar un banco. Es el delito perfecto, casi el crimen perfecto. Lo que hay que hacer es esto: se pone uno frente a un grupo de personas que tengan una enfermedad grave, puede ser una enfermedad mortal o potencialmente mortal como el cáncer, o puede ser simple y sencillamente una enfermedad crónica de estas que le imponen una terrible carga emocional a quienes la sufren, como es el caso de la diabetes o el dolor crónico. Puede uno ponerse frente a personas que sufran estas enfermedades, o frente a sus parientes, frente a sus familiares, frente a sus seres queridos, o frente a personas que teman por alguna causa o por ninguna causa ser víctimas de alguna enfermedad de este tipo. Y lo único que tiene uno que decirles es: yo los voy a curar. Asegurarles tranquilamente que uno tiene la capacidad de curarlos, y siempre dejando abierto el hecho de que si no se curan es culpa de ellos. No es necesario dar pruebas de que uno puede curar estas enfermedades. No es necesario hacer estudios clínicos, estudios científicos. No es necesario presentar evidencias. Ni siquiera es necesario presentar un grupo de personas con sus estudios clínicos que digan: mira, en el hospital me dijeron que tenía yo un cáncer en determinado lugar del cuerpo y después de que me trató esta persona, aquí están los resultados, estoy sano, estoy salvado, estoy curado. No es necesario nada de eso. Lo único que hay que hacer es hablar de manera convincente, hablar de manera paternalista, hablar como si uno supiera lo que está diciendo, hablar de una manera carismática, fingiendo una enorme empatía con las personas que están sufriendo. Esto se estudia, esto se practica. La gente se ve cuál es la mejor manera de manipular a otras personas, de tocar sus emociones, de hacerles sentir que realmente les importa, y de hacerles sentir que uno tiene una enorme autoridad y un gran conocimiento que ejercerá para esquilmarlos. ¿Cómo se va a hacer la curación mágica? Dicen lo que sea. Hay literalmente cientos, si no es que miles, de afirmaciones de este tipo. Se puede decir, por ejemplo, que uno cura el cáncer hablando con el paciente, o que lo hace con limón, con guanábana, con blanqueador industrial, con ácido omega 3, con tés e infusiones, con calcio, con uña de gato, con calanchoe, con lavativas brutales a las que llaman poéticamente irrigación del colon, con pastillas de azúcar, las que llaman homeopatía, que suena mucho más respetable, con extracto de semillas de uva, con agua de mar, con dieta alcalina. Se puede decir que uno cura el cáncer con aceite de linaza, con ayunos, con dietas de alimentos crudos, con bioresonancia que no existe, con imanes, con luz, con rituales, con orgón o energía orgónica que tampoco existe, con imposición de manos, con olores diversos, con chile, con jengibre, con acupuntura, con kinesiología aplicada, que tampoco existe, con reiki o shiatsu, con programación neurolingüística, que tampoco existe, con hipnosis y meditación, con picaduras de abeja, con aceite de avestruz o dándote golpecitos en distintas partes del cuerpo, como propugna y enseña y cobra por enseñar una monja muy famosa en España. Pueden decir lo que quieran, puede ocurrírsele cualquier cosa y afirmar que cura el cáncer. La desesperación, el miedo a la muerte,
el cariño a los seres queridos, a los amigos, a los familiares enfermos, el deseo de vivir harán el resto. Y el resto es que la gente a usted le dé dinero, le dé sus aplausos, le dé su admiración, lo defienda en contra de personas malvadas que lo critican, porque usted no solamente es una buena persona y es una persona amable y comprensiva y empática, es usted también un rebelde contra el sistema que se enfrenta contra las malvadas mafias para salvar a la gente de la enfermedad, y lo están atacando porque usted, pobrecito, solamente está haciendo el bien. Es usted una especie de Prometeo de la salud. Siguen sus indicaciones y van a seguir sus indicaciones la mayoría de las veces hasta la muerte. A veces quienes mueren son personajes conocidos, pensaríamos en Farrah Fawcett, en Steve McQueen, en Steve Jobs, en Bob Marley, pero la mayoría de las veces la gente que muere es gente desconocida, común, corriente, que es enterrada por sus familias, que luego tratan de rehacer su vida con las ilusiones rotas, con la pérdida de su ser querido, mientras estos desvergonzados marchan con su dinero y sus aplausos a buscar nuevos agonizantes a quienes desplumar. Lo único que necesitan para hacerse ricos es que no les importe en lo más mínimo el dolor, la vida, las emociones de los seres humanos a su alrededor. Esto, me dicen en psiquiatría, se llama psicopatía. Tiene que interesarles muy poco la gente a la que depredan, peor que animales carroñeros, porque los animales carroñeros comen carne muerta y estos depredan a personas vivas. He hablado en estos vídeos de Josep Pàmies, por ejemplo, pero hay que hablar de otros muchos, por ejemplo de Odil Fernández, de Alberto Martí Bosch, de Enrique Corbera, de Rafael Marañón, de Montserrat Batlló, que es por cierto cuñada de Eric Corbera, Negocios en Familia, Milagros Pérez, Yolanda Pérez, Eva Juan Linares, María Luisa Carbonell, Teresa Illari, Chumari Alfaro, Jorge Carvajal, Francisco Moya, Xavi Verdaguer, Matías Guirque, Juan Camilo Botero, Andreas Kalker, Enrique Cerqueda, Teresa Forcades, a quien ya mencioné, Arturo Solís, Seferino Maestu, Rafael Torres, Enrique Costa, José Antonio Campoy y muchos, muchos más. José Antonio Campoy, por cierto, es un personaje que antes estafaba a la gente diciéndole que entrevistaba extraterrestres. Él se encontraba, él era extraordinario, se encontraba con extraterrestres y les hacía entrevistas y los extraterrestres le contestaban, y publicaba libros contando las respuestas que le daban los extraterrestres a los que entrevistaba. Ahora se finge experto en cáncer y dirige una revista lamentable llamada Discovery de salud. Y como dice Discovery, la gente cree que tiene algo que ver con este canal de divulgación científica, más o menos, a veces no tanto, que es el canal Discovery de Estados Unidos. No tiene ninguna relación con él. Pero en esta revista periódicamente publica, además que en papel estucado y a todo color, todo tipo de calumnias, mentiras y falsedades al respecto de la ciencia y todo tipo de terapias falsas, de terapias que no tienen ninguna demostración. Ha llegado a tener en su consejo directivo o en su grupo de editores a uno de los pocos pseudomédicos que han caído en manos de la justicia, y todavía estamos viendo qué va a pasar con el juicio, el doctor Coté, que tiene varias muertes a sus espaldas según la acusación de la fiscalía. Y este personaje impunemente miente en su revista, cobra su revista, hace supuestas congresos acerca del cáncer sin tener ninguna cualificación y nadie dice nada. Tienen impunidad absoluta. En abril de 2013, un joven llamado Mario Rodríguez, de 21 años de edad, decidió abandonar su tratamiento médico para la leucemia para ponerse en manos de uno de estos desvergonzados llamado José Ramón Llorente. A José Ramón Llorente llegó porque su madre leía la revista Discovery de Salud y allá había leído que este hombre curaba el cáncer y que este hombre era un científico, un médico, un sujeto respetable con conocimientos reales. Mario Rodríguez decidió tratarse con él, abandonar su tratamiento. Pocos meses después, murió de leucemia. La gente que se cura de leucemia se cura con los tratamientos médicos que tenemos. No toda la gente se cura de leucemia, pero el que no se trata tiene una altísima, muy alta, mucho mayor probabilidad de morir de leucemia.
El padre de Mario, Julián Rodríguez, decidió fundar la Asociación para la Protección de Enfermos de las Pseudoterapias, una pequeña organización que intenta precisamente concienciar a la gente de que las pseudoterapias son eso, son falsas terapias, son terapias engañosas, son terapias que no tienen ninguna base, son terapias que solo sirven para sacarle el dinero, sacarle admiración, sacarle aplausos y luego dejarlo morir como un perro de la enfermedad de la que no tiene idea la persona que hace el negocio. ¿Por qué pasa esto? Porque hay esta impunidad, porque hay esta facilidad para cometer actos que ponen en riesgo la vida, independientemente de la estafa económica que representan o en bienes de todo tipo, porque luego estos señores también cobran en terrenos, en oro, en servicios sexuales, en cualquier cosa que venga más o menos al caso. ¿Por qué las leyes no hacen nada? Bueno, las leyes no hacen nada porque las leyes no están diseñadas para enfrentar este tipo de delitos. Y les voy a llamar delitos aunque algunos no estén todavía, pero deberían estar tipificados como delitos. Por ejemplo, por decir que uno es médico sin serlo, la multa máxima es de 24 meses, según el Código Penal, en el artículo 403. Pero estos 24 meses, por ejemplo, si fueran de salario mínimo interprofesional, ascenderían a 17,000 euros. Esto lo gana una de estas personas en un par de días, sin mayor problema, tal vez solo vendiendo sus libros. Puede llegar la multa a 288,000 euros, pero nunca se ha aplicado una multa así a ningún personaje que haya fingido ser médico y hayan fingido tener el título. Pero si uno no dice que es médico, ya no está haciendo intrusismo profesional, aunque haga terapias, aunque diga que cura el cáncer, aunque venda productos, aunque recomiende dietas o cualquier tipo de acción que estén vendiendo estas personas. Basta que no digan que son médicos y ya no están cometiendo el delito de intrusismo, porque el delito de intrusismo es decir que uno es médico, no es actuar como médico, o por lo menos así se puede interpretar. En el caso de la legislación sobre estafas, primero que nada tiene que haber engaño bastante, y en la palabra bastante está el truco, como nos lo han explicado varios abogados. Es decir, un juez puede considerar, y con frecuencia considera, que usted debería ser lo suficientemente listo como para darse cuenta que no se puede curar el cáncer con limón, y por lo tanto, si se lo ha creído, es culpa de usted y no es culpa de aquel que lo engañó. Esto debería ser diferente y deberíamos cambiarlo. Cuando hay una estafa, hay de 6 meses a 3 años de cárcel, pero si es de menos de 400 euros la estafa, si usted le va estafando a cada una de las personas que cree que lo va a curar del cáncer 399 euros con 99 céntimos, es una multa de 3 meses, que en salario mínimo son 2,000 euros, 2,121 euros. Solo se aplicaría de 1 a 6 años de cárcel si pasa de 50,000 euros el monto defraudado. La mayoría de las personas que son víctimas de estos desgraciados no les dan 50,000 euros, les dan 2, 3,000, 4,000 euros, lo que pueden, para luego, como decíamos, morir. No se trata de libertad, ni de libertad de expresión de estas personas para decir mentiras, ni de libertad de la gente para elegir los tratamientos. ¿Por qué? Porque no es libre quien actúa basado en la mentira. Si a estas personas se les han contado mentiras de curaciones fantasiosas y se les han contado de manera tan eficaz que lo creen, ¿qué libertad tienen para actuar? Es como el esclavo al que le dicen que la esclavitud es la condición natural del ser humano, que así funciona la sociedad y que así debe seguir funcionando. Habrá esclavos que digan, no, yo prefiero obedecer las leyes y seguir siendo esclavo. No hay libertad de elección cuando no tienes información amplia y bastante, no solo sobre las falsas terapias que te están vendiendo, sino si tienes información real sobre la medicina que están denigrando y atacando, insultando continuamente a estas personas con absoluta impunidad. Como en el caso de los abusos contra gente débil, además, la víctima no puede denunciar. Esto lo hemos visto en varias ocasiones en los años que yo llevo hablando de estos temas. He conocido gente que dice, mira, sí, me estafaron y perdí una pierna porque sufrí una gangrena por diabetes. Es un caso real. Porque me dijeron que tomara batidos de coliflor con tomate en lugar de la insulina. Pero ¿cómo crees que voy a ir yo ante un juez y decirle que soy tan tonto que me hice perder una pierna por creerle a este sujeto desvergonzado? Y se entiende.
Las víctimas, cuando saben que han sido estafadas, no quieren denunciar, pero muchas veces ni siquiera saben que han sido estafadas. Igual que las personas que sufren abusos, igual que los niños que sufren abusos, igual que los mayores que sufren abusos, igual que las personas con discapacidades psíquicas que sufren abusos, tienen miedo de denunciar o sienten que no están realmente abusando de ellos, sino que ellos se lo han buscado. Y por eso todas las personas que mencioné acaban diciendo que si usted no se cura del cáncer es culpa de usted, porque no se trató debidamente, porque no creyó, porque no tuvo la actitud positiva necesaria, lo que fuera, pero culpa de ellos nunca es. No soy legislador, no soy abogado, pero las leyes tienen que considerar delito el abuso de la ignorancia de la gente, sobre todo en temas tan especializados como la medicina. ¿Cómo va a saber una persona que es absurdo que se cure con limón? A lo mejor han hecho un gran descubrimiento. No lo sabe, no lo puede saber. La sociedad no le informa, los medios no le están informando y puede ser estafada y los jueces tienen que tenerlo en cuenta. Las leyes tienen que perseguir mentiras demostrables, afirmaciones exageradas que salen de la libertad de expresión para convertirse en estafas y en timos. Las promesas que promuevan las terapias indemostradas deben ser perseguidas, porque toda terapia que se ofrezca a personas enfermas debe tener las garantías que se le exigen a cualquier medicamento, debe tener las validaciones científicas, debe cumplir los requisitos de seguridad, los requisitos de efectividad, los requisitos de solidez científica que le exigimos a cualquier píldora para ponerla en una farmacia y que los médicos la puedan recetar para determinadas indicaciones terapéuticas a sus pacientes. Tenemos que permitir la denuncia de los ciudadanos si las víctimas no van a denunciar, o si no, que la Fiscalía persiga de oficio a quienes hacen estas afirmaciones, aunque no diga médico en la placa de la oficina donde están estafando a los inocentes. Tenemos que penalizar la publicidad engañosa, las afirmaciones falsas en todo tipo de medios, donde se dicen cosas que son palpablemente falsas. Tenemos que cambiar las leyes para proteger a quienes son víctimas de los depredadores. Las mejores leyes son aquellas que cumplen la función de proteger al desprotegido en contra del poderoso. Las leyes que las sociedades hemos ido creando para impedir el trabajo infantil, para impedir el abuso sexual, para impedir la discriminación racial, la discriminación de género, la discriminación de sexo, que hemos generado para proteger a los trabajadores en contra de los patrones, que hemos creado para proteger a la gente ignorante de la gente que sabe o dice que sabe. La gente que no sabe no tiene la culpa de su ignorancia. La gente que está emocionalmente vulnerabilizada por una enfermedad propia o de una persona a la que quiere no es culpable de su situación, y la sociedad tiene la obligación de protegerla. Tenemos que generar una ley de protección a la salud pública que impida que se dañe a estas personas y a colectivos mucho más amplios, como en el caso de los antivacunas, donde si convences a suficientes padres en una zona escolar, pones en riesgo a todos los niños, sean o no hijos de los creyentes. Tenemos que cambiar las leyes, porque si no nos hacemos responsables de quienes están desprotegidos ante estos miserables, lo que estamos haciendo finalmente todos, legisladores, ciudadanos, médicos, científicos, medios de comunicación, es ser cómplices de quienes hacen víctimas a quienes merecen esa protección. ¿No cree usted? En No por Dios y la Izquierda Feng Shui encontrará más ideas incómodas sobre religión, creencias y política.